Hoy celebramos el 13º domingo después de Pentecostés. Unos cuantos avisos. Hoy, por ser domingo primero de mes, después de esta misa de 12:30, va a haber una plática introductoria a la misa tradicional y un convivio en la casa de la calle Rayón. También el lunes 5, mañana, empezamos con los grupos de damas y de varones. Cada lunes hay una plática de formación para damas, terminando la misa de 8, y para varones, terminando la misa de 7:30 de la noche, aquí en el Pilar. También incluido en este boletín hay un esquema para las clases y oportunidades de formación. Todos tenemos el deber grave de seguir formándonos y ojalá que podamos aprovechar estas oportunidades. También anunciamos con gran gusto que la apertura del Centro Cultural Isabela Católica, que es donde se daba el catecismo. Ahí vamos a seguir dando catecismo, pero gracias a un benefactor muy generoso hemos podido rentar todo el edificio. Así que va a haber una multitud de diferentes actividades que van a llevarse a cabo allí. Y también les pedimos que por favor, si pueden ayudarnos a pedir por este benefactor en acción de gracias, porque bueno, nos salvó, salió de la nada, nos puso el dinero para poder rentar esa casa. Si él no hubiera hecho esa donación, pues ayer no hubiera podido empezar el catecismo y ayer tuvimos más de 100 niños que se hubieran quedado sin esa formación presacramental gracias a este benefactor. Y bueno, también pedir por este benefactor y por todos los demás benefactores que nos ayudan a mantener este apostolado con vida. También al comienzo de este año académico les queremos invitar a todos a que consideren en su vida cotidiana venir a misa. Si todos los que venimos a misa en domingo viniéramos una vez a misa entre semana, el impacto espiritual sería avasallador. Para ayudarles a venir a misa entre semana, vamos a abrir un nuevo horario los miércoles a las 7 de la mañana. Va a haber una misa para que los que trabajan puedan venir aquí y después puedan ir a trabajar. Y también recordarles que la misa de las 12:30 en Casa Cristo Rey, pues es un excelente horario para familias. Y también es de notarse que, bueno, mientras la misa en latín pues estuvo como perseguida, en peligro, pues había mucho entusiasmo, muchos de ustedes invitaron amigos, hermanos, familiares, pero como que últimamente hemos notado que está empezando a bajar, entonces les invitamos a que retomen ese celo por la misa, inviten a un amigo, inviten 2 amigos, y que sus 2 amigos inviten otros 2 amigos, ¿no? Tenemos que mantener esto con vida y sobre todo su fervor al participar en la misa. La epístola del día de hoy está tomada de aquella de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice y a sus descendientes como si fuesen muchos, sino como si fuese uno solo, y a su descendiente, que es Cristo. Y yo digo esto, que el pacto confirmado por Dios no fue abrogado por la ley, publicada 430 años después, ni la promesa fue anulada, porque si la herencia viniese por la ley, ya no vendría por la promesa. Pero Dios hizo la donación de Abraham por la promesa. ¿Para qué sirve pues la ley? Fue puesta por causa de las transgresiones, hasta que viniese el descendiente a quien había sido hecha la promesa, y fue promulgada por ángeles y por la mano de un mediador. Pero el mediador no es de uno solo, Dios en cambio es uno solo. ¿Luego la ley va contra las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si hubiese dado una ley que pudiese vivificar, entonces la justicia vendría verdaderamente de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio que el día de hoy está tomado de aquel según San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Cuando los vio, dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Y uno de ellos, cuando se vio limpio, se volvió glorificando a Dios a grandes voces y se prosternó ante sus pies dando gracias. Y este era un samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No han sido 10 los curados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?
y le dijo: levántate y vete, que tu fe te ha salvado. Pueden sentarse. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la Edad Media hubo un momento en el que, después de las invasiones de los infieles musulmanes, los cristianos pudieron recuperar por un tiempo bastante breve la Tierra Santa. La mayoría de los caballeros que iban allí en esa misión de reconquista, de liberación de la Tierra Santa, eran caballeros franceses. Entonces se decidió que la Tierra Santa iba a formar un reino, el reino franco de Jerusalén, franco por los franceses, ¿no? Con el tiempo se volvió en un reino independiente. Y por ahí del siglo XII, el rey de Jerusalén fue Balduino IV. Balduino IV es famoso, pero también porque tenía ciertas peculiaridades. Él, cuando era niño, cuando tenía unos 9 años, su profesor notó que él no tenía sensación en el brazo. Y entonces empezaron a notar que su piel empezó a mancharse. Y ya cuando él era un adolescente, lo diagnosticaron con lepra. Aunque él era leproso, de todos modos, lo coronaron rey. Pero como ustedes saben, la lepra, y todavía un poco hoy en día, tenía varios estigmas. Sus mismos súbditos, y es más, sus enemigos, que hay que recordar que el reino de Jerusalén tenía al sur al formidable Saladino, con uno de los ejércitos más grandes de la época, y los demás reinos de alrededor pues eran musulmanes que odiaban a muerte al reino de Jerusalén y personalmente a Balduino. Lo consideraban como alguien débil por ser leproso. Y también había un estigma asociado a la lepra, que consideraban a los leprosos como si tuvieran un impedimento mental. Entonces Balduino, tanto por sus súbditos como por sus enemigos, era considerado un apestoso y un idiota. Esto para empezar. Cuando él tenía 20 años, él ya tenía muchos dolores y él no salía a público más que con una máscara porque él ya estaba muy deforme. Él murió a los 24 años, pues con las piernas amputadas, con las extremidades amputadas, con llagas por todos lados. Murió ciego porque también la enfermedad se le ocurrió a los ojos, entonces tenía pústulas en el rostro y en los ojos. Él era leproso, igual que los personajes del Evangelio del día de hoy. De estos leprosos, 9 fueron ingratos y 1 dio gracias a Dios. Todas las misas, el sacerdote, y hoy don Javier también va a rezar antes del prefacio, una oración muy importante. Dignum ejus tum est, ecum et salutare nos tibi semper, et ubique gratias agere. Es digno y justo, equitativo y saludable darte gracias siempre y en todo lugar. Cuando dice saludable no significa que te va a hacer bien a la panchita, no. Lo que significa saludable es que esa es la salvación, de eso depende la salvación de tu alma. De dar gracias depende la salvación de tu alma. ¿Pero por qué? Hay pocas cosas en el mundo más desagradables que las famosas ladies o las Karens, la Lady Chiller, la Lady Oxo, que para videos de YouTube son fantásticas, pero para aguantarlas en la vida real es nefastísimo. Y son gente que va por la vida considerando que todos lo se merecen y que la gente, o sea, que no piden favores, que más bien, oye, esto me es debido a mí y me lo tienes que dar ahora. Y también es muy desagradable ver a niños que hacen berrinche y que no paran el berrinche hasta que mamá o papá les da lo que ellos piden. O también es una señal increíble de ingratitud y de jóvenes que, a pesar del esfuerzo titánico que hacen sus papás por darles una buena educación y tal, desperdician los bienes que les dan sus papás en la fiesta,
en el desenfreno y que terminan por ser pues gente bastante odiosa, ¿no? Hay pocas cosas más desagradables que alguien ingrato. La ingratitud nace de una soberbia, de una falta de humildad, porque si todo te lo mereces, no tienes por qué decir gracias, ¿cierto? Si todo te lo mereces, no tienes por qué valorar nada. La ingratitud es hija de una soberbia profunda. Ahora, la gratitud es una señal de buena acción cuando el niño dice por favor y gracias, ¿no? Pero también es una virtud que cuando alguien que nos hace un favor o nos da un bien gratuito y desinteresado, nosotros regresamos el afecto, no el valor de la cosa, sino el afecto con el que nos han dado esa cosa. No se trata de pagar lo que nos dan, sino es de regresar el afecto, el cariño con el que nos dan esa cosa o ese que nos hacen ese favor. Ahora, la gratitud empieza por reconocer que nos han dado algo, ¿no? Si no nos damos cuenta que nos han hecho un favor o que nos han dado un bien o una gracia, pues no damos gracias, ¿no? Aquí hay algo importante. Tenemos que reconocer que todo y absolutamente todo nos es dado por Dios. Todo nos es dado por Dios. Y lo digo de una manera absoluta. Todo nos ha sido dado por Dios. Porque la providencia, nada escapa a su providencia. Todo nos es que todo nos es por Dios. Ahora, la gratitud se debe de expresar con alguna especie de acción. Cuando vamos en la calle y el coche nos deja pasar, esa es una señal de muchas gracias, o a lo mejor una tarjetita de agradecimiento, una invitación a cenar, cuando alguien te simplemente decir muchas gracias, ¿cierto? Eso es en términos humanos. Con Dios, la acción de gracias por excelencia es la Eucaristía, es la misa. Pero si nuestra salvación está en dar gracias y sabemos que no nada más por venir a misa nos salvamos, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? La gratitud se consuma, el pináculo de la gratitud es usar bien ese don recibido. La lepra de los personajes del Evangelio representa el pecado. A los leprosos Cristo les perdona los pecados y también les da de vuelta su salud. Nosotros, con un solo pecado mortal, hemos merecido el infierno. Pero, sin nosotros merecerlos y sin tener nosotros un derecho estricto, Dios no solamente nos perdona, sino que además nos llena de una cantidad inmensa de dones, de talentos y gracias. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios en la confesión, no solamente nos dice, sí, te perdono, sino que además nos dice, ahí te va estos dones y gracias, y para los que guarde la vida. Nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos. Luego entonces, si escapa la providencia divina, todo Dios nos los da, debemos usar todo lo que tenemos y todo lo que somos para alabar y así dar gracias con nuestros actos a Dios, poniendo en buen uso todo lo que Dios nos da, lo poco o lo mucho. Es que ningún área de nuestra vida puede quedar fuera, puede quedar al margen de Dios, por más prosaico, común y pedestre que esto sea. Todo lo que tenemos y todo lo que somos y todo lo que hacemos tiene que servir para alabar y dar gracias a Dios. Absolutamente todo,
porque todo se te ha dado para eso, para alabar y dar gracias a Dios. Con la gracia santificante que Dios nos da, o que nos has dado en los sacramentos, Dios nos concede la oportunidad de participar en la vida divina. Y de esta manera, o sea, la vida divina, empezar a poseer a Dios como lo poseeremos en el cielo. Y de esta manera, hacer de todos nuestros actos verdaderas acciones. Gracias. Ahora, todo esto es un poco abstracto. La virtud, la gracia, la gratitud, las virtudes. ¿Cómo trabajar en la virtud de la gratitud? A Dios. Cuando estás, después de que rezaste tu angelito de la guarda, o lo que sea que rezas en la noche, que yo asumo que todo el mundo reza en la noche. ¿Por qué rezan en la noche, no? Muy bien. ¿Tú por qué no? Ajá, no. Bueno, todos rezan en la noche, ¿no? Después de que rezan su angelito de la guarda, sus 3 Aves Marías, o lo que sea que recen en la noche, tienen que hacer un inventario, 1, 2, 3 cosas de las cuales estén agradecidas con Dios. Si no puedes encontrar una sola cosa por la cual dar gracias a Dios, significa que estás muerto y que estás en el infierno. E incluso las almas en el infierno tienen algo por lo cual dar gracias a Dios, que es la existencia misma. Hay almas en el infierno que tienen más gratitud a Dios que fieles católicos. Ya terminé el regaño. Bueno, vuelto a la parte práctica. Entonces, una sola cosa, que puede ser lo que tú quieras. Si te fue muy mal en el día, pero te comiste una gordita de chicharrón o una nieve de aguacate deliciosa, lo que sea. Bueno, Señor, me fue muy mal en el día, pero me comí una nieve de aguacate increíble. Muchas gracias por la nieve de aguacate. Puede ser cosas pequeñitas, no tienen que ser cosas espectaculares. Una cosa, Dios que sí te da al día, por la cual hay que dar gracias. La segunda parte es literalmente hacer una acción de gracias. ¿Cómo se hace eso? Señor, muchas gracias. Es así de fácil. Si quieres buscar en un devocionario una oración de acción de gracias al terminar tu día, eso es muy bueno y te lo recomiendo, de hecho. Pero si no tienes tu librito de oraciones a la mano, Señor, por estas gracias que me diste hoy, muchas gracias. Eso es suficiente. Ni yo ni Dios te piden más que eso. Es tan fácil como decir gracias. La tercera parte es hacer un propósito de usar bien esos dones y esas gracias que Dios te dio. Sea lo que sea. Si es nieve de aguacate, pues dar gracias a Dios por esa nieve de aguacate y dar gracias a la persona que te la regaló. Eso es usar bien esos dones y esas gracias. Tus hijos, que a lo mejor son medio nefastos, Señor, gracias por mis hijos. ¿Cómo lo usas para alabar a Dios? Bueno, poniendo un poco más de atención en su educación, valorándolos como un don que son, aunque sean nefastos tus niños. Y así, con todo, poco a poco. Y miren, lo que pasa con el que empieza a trabajar en la gratitud es que deja de amargarse, empieza a ser un poquito más feliz, porque deja de enfocarse en todas esas cosas que desearía tener y no tiene, y empieza a valorar las que sí, y las empieza a valorar como lo que son, como dones y gracias que Él no se merece. Y cuando empiezas a valorar todas esas cosas que sí tienes, como dones que no te mereces, empiezas a usarlas para bien. Y no digo que te conformes, pero te digo que eso que sí tienes, lo empiezas a usar para lo importante que es salvar tu alma. Y te dejas de quejar tanto. Ahora, hay que ser como el rey Balduino. A él lo creían débil e imbécil. Él quiso tener una familia y no pudo.
nadie se le acercaba por apestoso. Él vivió literalmente en su carne un dolor perpetuo desde niño. Y aún así, Balduino agradeció todo lo que Dios sí le dio y agradeció usándolo para bien. Hoy conocemos al rey Balduino como uno de los más grandes monarcas de la historia de la cristiandad. Él así, con su lepra, con su máscara, venció en campo abierto al formidable ejército de Saladino y de sus súbditos. Lo usó para la gloria de Dios. Tan es así, pero también como Balduino, el santo. Entonces, Balduino daba gracias a Dios por su lepra, porque él sabía que era un don, porque él se imaginaba que si no hubiera tenido lepra hubiera sido un arrogante, un payaso, y hubiera condenado su alma. Imagínate, agradecer por la lepra. No sé, a mí me gusta mucho no tener, supurar pus del rostro y tener que no se me caigan mis extremidades porque están infectadas. A mí me gusta eso. Él agradecía lo contrario. Lo veía como un don inmerecido de Dios. Entonces Balduino no solamente era Balduino el leproso o Balduino el santo, era sobre todo Balduino el agradecido. Entonces hay que ser como Balduino, a pesar de nuestras lepras, de nuestras carencias espirituales y materiales, hay que ser como Él, a montar y a la batalla por Cristo. Que Dios los bendiga y nuestra guarde y de la vida eterna. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.